Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de esta guía de estudio que estamos disfrutando estos 3 meses. Ya parece mentira, se nos están terminando estos 3 meses. Estamos en la lección número 11 de esta bellísima guía que se titula Cómo interpretar la Biblia. Y hoy me acompañan dos grandes capellanes, como ya es costumbre, el señor Ezequiel Quintana. Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Hola, Leo. Acá andamos. Hoy tocó nuevo look, corte de pelo. Ayer también pasamos ahí por la peluquería, pero bien. Agradecido a Dios por todas las bendiciones y también a la dulce espera de Alba, que todavía no nace. Pero bueno, el tiempo se está haciendo esperar un poquito, pero está bien que pase el tiempo. Bien. ¿Estamos ya en qué semana de la gestación de Alba? 37. 37, ya estamos. Entramos Ya estamos. en la semana clave. Ya estamos. ¿Cómo anda el señor Leo Meda? ¿Cómo andan, muchachos? Todo lindo, acá disfrutando de este repaso. Y sí, es verdad que ya casi terminó el trimestre, ¿no? Y es una locura que ya estemos por el 11º repaso. ¿Y qué nos quedan? Un par más, ¿no? Exactamente. No son muchos más los que nos quedan. Así que bueno, espero que puedan disfrutar, que les haya gustado todo lo que estuvimos haciendo y que sea para la gloria de Dios. De paso, ¿se pueden comunicar a través de qué plataforma digital, a través de qué medios nos pueden ver y compartir este material, Leo? Buenísimo. YouTube Break WAP. Ahí en nuestro canal del culto Break vas a encontrar estos repasos en formato video para que vos puedas ver. Ahí te pedimos que te suscribas al canal, que pongas me gusta al video. Todo eso nos ayuda porque si vos le pones me gusta al video, YouTube entiende que hay movimiento y después le va a mostrar a más personas ese video. Entonces si lo compartís, le pones me gusta, nos está dando una mano enorme. Pero yo sé que a muchos les gusta escucharlo en formato podcast, así que también lo tenemos en nuestra plataforma Spotify. Ahí nos encontrás como Capellanía WAP y también te pido que nos sigas porque así te va a llegar el repaso en formato podcast. Y como siempre los invito, por favor acérquense al Instagram de Break WAP, es el Instagram del culto y vas a encontrar fotos, playlists de música, información sobre la semana de oración que todavía estamos disfrutando, que seguramente habrás estado escuchando noticias en las diferentes redes de la universidad, pero toda la información la encontrás ahí, de los repasos, de Spotify, todo en el Instagram Break WAP. De paso, si estás mirando este repaso previo al viernes, a este próximo viernes, no sé qué fecha es este viernes, pero si lo estás mirando antes del viernes, te quiero invitar. 21:30 a través de YouTube y a través de Facebook nos podés ver en una vigilia virtual. Momento para orar, para cantar, para reflexionar y sobre todo escuchar la palabra de Dios hablándonos al corazón. En esas mismas redes. Tal cual. Exacto. Vigilia de oración, 21:30, viernes. Bien, sumate ahí con tu pedido, con tu agradecimiento, con tu oración en casa, en donde estés mirando. Bien, lección número 11, mi estimadísimo Ezequiel. Título y cuál es el versículo bíblico que se usará esta semana o el que le da hincapié o el que le da el principio, el comienzo a esta lección. Bien. No tenemos que olvidar que la lección está hablando de los métodos de interpretación o de las formas de interpretación y cómo podemos hacer para que todas estas herramientas que vamos mencionando, hemos estudiado semana a semana, nos ayuden a tener una mejor cercanía, ¿no?, a las escrituras, cómo interpretar las escrituras. Entonces vamos a estar hablando de la Biblia y la profecía. Un tema abarcante, pero hasta profecía se puede tornar una palabra un poco compleja cuando nos metemos más de lleno. El texto: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Un texto que está en Daniel 8:14. Bien, un texto que está enmarcado dentro de la literatura apocalíptica que después vamos a explicar y que habla específicamente de profecía. Pero hay un texto bíblico que al señor Ezequiel Quintana le gustó mucho y me encantaría que lo comparta. Ahora es un texto que tiene mucho que ver con la lección de esta semana y es un texto que deberías remarcarlo en tu Biblia y hasta memorizarlo. Palabras de Jesús, y la tomo como un consejo para nosotros y el objetivo también de la profecía. Esto está en San Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, dice él, hablando de Jesús, para que cuando suceda creáis. Le estaba hablando a sus discípulos, le estaba diciendo, yo les estoy contando, Jesús hablando en el marco de la muerte de él, para que sus discípulos tengan fe y puedan ser fortalecidos en el momento de la prueba. Yo lo veo como uno de los objetivos de la profecía, fortalecer nuestra fe en el momento del cumplimiento y estar preparados. Entonces ese texto me pareció
clave para el repaso de esta semana. Bien, hay un 30% de tu Biblia que es profecía. Un 30% que no es poca cosa, es mucho. Si te descuentan el 30% del sueldo, te va a doler y mucho. 30% de la Biblia es profecía. Ahora, mi estimadísimo Leo, si yo te digo que después de la pandemia va a haber una crisis económica o va a costar restablecerse el horario normal, ¿estoy haciendo una profecía, una adivinación o una proyección? Bueno, creo que mucho de lo que nosotros hacemos en el día a día es interpretar nuestra realidad, ¿no es cierto? Nuestra mente funciona de esa manera, funciona por prejuicio, y es interesante esto porque a veces quizás le hemos dado muy duro a esa palabrita, pero nuestra mente funciona con evidencias, ¿no es cierto? Somos en cierta manera científicos bien pequeños de la vida real. Pero una vez que vos ya interpretaste un suceso, empezás a pensar qué consecuencias puede tener eso, ¿no? Pero eso es simplemente, ¿cómo decirlo? Es una suposición de lo que puede llegar, o como Sebastián lo dijo, una proyección. No significa que eso va a suceder de esa manera, sino que en cuanto a la evidencia que yo tengo de lo que ya conozco y generalmente de las sucesivas repeticiones de ese evento, creo que puede pasar a futuro tal cosa. Pero depende de otros factores, no solo de lo que yo interpreto, ¿no? No, y uno mira, por ejemplo, la contratapa de los diarios, algo que está en escasez, pero el diario, aquellos que no lo conocen, era una impresión en papel que salía todos los días, por eso diario, y que venía muchas veces con el horóscopo, y cada uno buscaba en su signo, por la fecha de nacimiento, y te tenía una proyección, pero básicamente era una cuestión ambigua, ¿no? Porque te solía contar cuestiones que le podía pasar a cualquiera. Y algunos creían que eso ya era una manera de adivinar el futuro. ¿Eso es profecía, Ezequiel, o...? Me hiciste acordar, la otra vez veía en un pequeño video de YouTube dos mujeres que estaban hablando acerca del horóscopo y decían, y sobre esto de los signos del zodíaco. Y una decía, bueno, para Sagitario, este es un buen año, decía, hablando de este 2020, ¿no? Esto es un buen año, un año donde vas a viajar, veo prosperidad económica, hablaba, ¿no? Y yo me reía, ¿no? Porque, a ver, si yo leyera el horóscopo y se cumple tal cual, yo voy a decir, esto es real. Claro. Pero hagamos una encuesta del porcentaje de... Yo voy a escribir una frase y a todos los que se le cumple esa frase van a creer en mi frase, pero a los otros no. Entonces se va a aplicar a algunos y a otros no, porque yo tiré algo, digamos. El que lo interprete y le caiga justo como un buen calzado, digamos, claro, al pie, que le calce justo, a él va a interpretar y va a decir, no, esto es verdad. Bien, entonces podríamos definir que la profecía es la intervención de Dios en las Escrituras, hablando del futuro, un futuro que nos sirve, como dijo Ezequiel, para edificarnos y para tener una plena certeza y una esperanza, y que tiene que ver con el regreso de Jesús por segunda vez a buscarnos. Ahora, como iglesia, ¿hemos adoptado un método de interpretar la profecía? ¿Hay uno solo? ¿Hay varios, mi estimado Leo? No, Seba, no hay uno solo, hay varios, como también mencionaste, porque, claro, hay mucha gente que se ha dedicado a pensar y repensar este tema, y han surgido, podríamos decirlo, 3 grandes formas de interpretar el contenido profético, este 30% de la Biblia. Uno es el preterista, que nos ubica en que quizás todo este porcentaje de las Escrituras ya se cumplió, lo cual nos vacía de cara al futuro de contenido profético. El futurista, que dice que cada cuestión que fue mencionada proféticamente tiene un cumplimiento a futuro, ¿no es cierto? Y en la cual nosotros adherimos, que es la misma que adhirió Daniel y Juan, los grandes escritores del libro de Daniel y del Apocalipsis. Ellos adherían a una postura historicista. No lo dicen ellos de esta manera, pero se puede entender por sus escritos que la forma en que ellos entendían el contenido profético era que las profecías tenían un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comenzaba en un punto, ustedes ya saben, es el Génesis, cuando en el principio creó Dios, ahí está el comienzo, ¿no es cierto? ¿Y cómo termina esto, Seba y ese? Bueno, termina con el reino de Dios, con la instauración del reino eterno de Dios. Entonces, ese sería el método historicista que los 2 grandes escritores de profecías de la Biblia han utilizado. ¿Sí? A ver, sí. Y nos han dejado como modelo también, ¿no? Creo que lo más importante que en la lección se ha querido resaltar es que el modelo que ellos usaron es el modelo que nos sirve a nosotros para seguir sus pasos a la hora de interpretar la profecía. Entonces, básicamente hay varios modelos, pero hay 3 que son los más importantes. El que piensa que todo se cumplió en el pasado. Que ya fue. Ya fue. Preterista. El futurista dice, no, se va a cumplir todo en el futuro. Que uno dice, bueno, pero todo. Y el historicista, el cual es el que toma la iglesia adventista y gran parte del mundo cristiano, ¿no? Que la profecía se va a cumplir a lo largo de la historia con un final. Claro. Eso me dijiste, mi estimado Leo. Tal cual. Y es un final el cual todos estamos esperando, ¿no? Que es la segunda venida de Cristo. Bien.
¿La profecía siempre está enmarcada en el género literario apocalíptico, mi estimado Ezequiel? ¿Siempre? ¿Solo hay profecía en este tipo de género bíblico? No, tenemos la profecía clásica, conocida como profecía clásica y la profecía apocalíptica. ¿No? La Biblia está llena de profecías, está lleno de relatos incluso del Mesías, cuando iba a nacer. O sea, todo eso que apunta a ciertas profecías de cumplimiento que iban a ser en el tiempo de Cristo, previos. En los Salmos encontramos también las ciertas escrituras proféticas, pero hay una profecía que está enmarcada en un contexto que es la profecía apocalíptica, que habla y que recorre todo este camino de la línea de tiempo, como hablábamos del historicismo, y termina en la venida de Cristo, termina con la instauración de su reino. Bueno, digamos, Dios sigue reinando, pero aquí en la tierra, ¿no? La recuperación de decir, bueno, vamos a instaurar el reino de Dios otra vez aquí en la tierra. Bien. Entonces, a ver, cuando Miqueas dice que Jesús va a nacer en una ciudad específica de ese territorio de Israel, eso es profecía. En la pequeña Belén Efrata. Exacto, esa es una profecía que encontramos en la Biblia y vemos su cumplimiento. Ahora, cuando yo veo esa profecía y su cumplimiento, y veo todas las otras en la Biblia y su cumplimiento, no debería tener duda, o eso me debería servir como fortaleza para saber de que la otra profecía que aún no hemos visto su cumplimiento se va a cumplir. Bien, entonces la profecía clásica puede estar en libros poéticos como son los Salmos, donde se dice que, no sé, se describe a Jesús, en libros históricos como son Isaías, donde se describe ese momento de la muerte del propio Mesías. Pero también está la literatura apocalíptica, que goza de ciertas características, ¿no? La literatura apocalíptica no es como la poesía ni como la narración. Tiene oráculos, tiene visiones, tiene un lenguaje simbólico. ¿Esto es así, mi estimadísimo Leo? Sí, incluso esto tiene mucho que ver con las tipologías, ¿no es cierto? Porque, como vos decías, en esta literatura, en este género apocalíptico, que incluso vale la pena destacar que el género apocalíptico no se encuentra solo en la Biblia, sino que es un género literario que se utiliza en otras obras, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo encuentra en la Biblia, se puede observar que los autores se valieron de un recurso simbólico en el cual tomaban quizás de otras fuentes de la Biblia, recursos o tipos para simbolizar lo que ellos estaban intentando explicar, que no era fácil, porque obviamente nuestra mente está limitada. A través del avance del pecado, nuestra mente va retrocediendo en capacidades, y los autores bíblicos tenían que exponer verdades que trascendían a su época. Entonces es normal que ellos se basaran en tipologías. Es decir, para explicar qué es esto, me voy a basar en otra cosa común o en otra cosa conocida al día de hoy. Y creo yo que eso es interesante, hacer el ejercicio para que vos y yo podamos entenderlo, de contextualizar. Total. Ver qué recurso utiliza Juan, utiliza Daniel, que era cotidiano del día a día. Y para eso muchas veces tenemos que ahondar en la cultura hebrea, ¿no? No porque pensemos que esa sea la cultura que haya que utilizar o que haya que seguir, sino porque es la que en ese momento tenían estos escritores, y por lo tanto se podían valer de recursos de ahí mismo para interpretar o para explicar el género apocalíptico, ¿no? Me subo cortito, ¿no? Que Daniel o Juan iban desde lo conocido hacia lo desconocido para intentar explicarlo. Yo siempre me imagino a Daniel viendo, a ver, ¿cómo haría Daniel para representar el tiempo del fin si te ve a vos y a mí ahora sentados, te ve a vos mirando una pequeña pantalla? ¿Qué es eso? Claro. A ver, si vos estuvieses en los zapatos de Daniel y te muestran el 2020, ¿entenderías lo que está pasando? Y te van a decir, ahora ponelo por escrito. Claro. Decime lo que viste en visión. ¿Cómo lo harías? Entonces, no era tan sencillo poner eso por escrito. Por eso es la inspiración de Dios para hacerlo. Bueno, a mí me pasa como padre, cuando miro alguna serie muy vieja, esas que me gustaban ver cuando era pequeño, y mis hijos ven algunas cuestiones, ellos se ríen, ¿no?, de cómo vivíamos en otra época. Y cuando yo era pequeño y miraba series futuristas donde aparecían personas que, Super Agente 86, que sacaba un zapato y hablaba por teléfono, yo decía, qué loco, ¿no? Esto de hablarle a un reloj, por ejemplo, como si fuera un teléfono. Y hoy todas estas cosas existen, ¿no? Y el futurismo a veces nos asusta, pero hay una tipología y hay una contextualización.
Sí, yo quería destacar justamente esto que vos estás mencionando, o sea, que valerse del recurso tipológico, por ejemplo, Pablo en un montón de cartas utiliza elementos del Antiguo Testamento, incluso del Éxodo, para aplicarlo al Israel actual, hace ya 2000 años, ¿no? No tan actual. Pero lo que Pablo está intentando hacer es que esas verdades trascienden a esa época, ¿no? Y lo que te está queriendo decir es que hay una cuestión tipológica, o sea, hay un tipo y hay un antitipo también, ¿no? Que es el cumplimiento mayor de muchas veces de estos símbolos. Es decir, Pablo habla de un Israel. Es verdad, hubo un pueblo que nació, que se desarrolló y llegó a ser una gran nación, pero también hablamos de un Israel espiritual, Claro. al cual nosotros estamos, en el cual estamos inmersos y el cual va a tener un desarrollo mucho más grande que el tipo, la nación, ¿no es cierto? Creo que va un poco por ahí en este género. Es pedagógica la Biblia al Sí. explicarnos, ¿verdad? Esa palabra es clave, Seba, lo dijiste vos, pedagógico, son recursos. Bueno, hay métodos, y queremos casi cerrar esto, se nos va mucho el tiempo, pero estamos apasionados por esto. ¿Cómo entiendo el tema de las profecías? O sea, ¿tengo que ir a un libro externo o también sirve el principio de sola escritura para entender? Por ejemplo, cuando habla de día por año, ¿dónde puedo entender qué significa un día por un año en la profecía? ¿Es en la misma Biblia, Ezequiel, que yo puedo encontrar estas respuestas? Sí, hay menciones en la palabra de Dios que nos dan, y no solo esto de día por año que está mencionado en el libro de Ezequiel, también lo encontramos en el libro de Números, cuando Dios le dice al pueblo, ¿no? Que cuando leemos, hay un texto, podemos leerlo si quieren, está en Números 14:37, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Eso cuando el pueblo de Israel, dice Dios, iban a vagar 40 años por cada día que ellos estuvieron en el desierto. Pero también en el libro de Ezequiel 4:6 nos menciona también el mismo concepto de día por año. Cuando nosotros leemos entonces en la profecía apocalíptica, vamos a encontrar que hay muchos símbolos que están ya explicados en otros textos de la Biblia. Juan está tomando por revelación y por inspiración, para ponerlo por escrito, de autores de la Biblia, de la misma Biblia. Lo mismo voy a encontrar cuando se habla de qué representa las aguas, la tierra, la bestia que sube de las aguas. ¿Qué eran las aguas? La mucha gente. Si una bestia es un poder, entonces si surge de las aguas, surge de un lugar con mucha gente, poblado. Si aquel que nace de la tierra, un lugar despoblado. Yo voy a ir interpretando con la Biblia en mano y con oración. No podemos dejar la oración de lado y la guía del Espíritu Santo para que Él nos muestre cada uno de los conceptos bíblicos. Sin eso no llegaremos a buenos resultados. Bueno, Daniel, gran escritor de la Biblia, persona que nos ha regalado el futuro escrito por inspiración divina, él en momentos donde recibe visiones o donde recibe ciertas cuestiones que tenían que ver con la profecía, él lo entendía. Bajaba específicamente un ángel a explicarle, que cumplía la misma función que cumple hoy el Espíritu Santo con nosotros al explicarnos la Biblia, que puede resultarnos compleja, y no está mal que te resulte compleja la Biblia. No te sientas mal por no entender ciertas cuestiones de la Biblia. Esta semana se habla un poquitito del cuerno pequeño, ¿no? Esta figura que aparece en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, dos capítulos de la Biblia que parece que están hablando de cosas iguales pero diferentes, y tiene que ver mucho con el centro, ¿no? de lo que dice Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, donde los animales tienen un paralelismo, las imágenes apocalípticas tienen un paralelismo, pero se repite una figura que es la del cuerno pequeño, que saber interpretar el cuerno pequeño te da la sensación de conocer mejor el momento actual en el que estamos viviendo y entender cuáles son las cualidades de este cuerno pequeño, el surgimiento de este cuerno pequeño, te da la sensación de estar seguro y confiado en un Dios que conoce el futuro y que tal cual lo ha revelado, en este caso a Daniel, allá por el 500, 600 antes de Cristo. No vamos a explicar el cuerno pequeño porque nos llevaría mucho tiempo, pero te queremos invitar a que leas el material que podemos encontrar en diferentes páginas de internet, ¿no? Con el repaso de la lección para ahondar en este tema del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, que nos termina hablando de un juicio investigador que también forma parte de una creencia que tenemos como adventistas, Leo. Tal cual, y creo yo que estos elementos que se están mencionando, como bien Ezequiel explicaba, el principio de día por año, la tipología, el tipo de escritura, el tipo de género. Ahora vos mencionaste el cuerno pequeño, que es un ejemplo esencial, y obviamente yo también los invito, porque no vamos a tener el tiempo ahora para explicar este concepto, que puedas ahondar en este tema, porque
al ver una correcta forma de interpretar el cuerno pequeño, te ubica en tiempo y espacio, ¿no? Para poder entender las escrituras y los momentos que estamos viviendo. Y ahora el juicio investigador parece que es un elemento que está en toda la Biblia, ¿no es cierto? En algunas formas mucho más implícito y en otras mucho más explícito, ¿no es cierto? Pero es un elemento que a nosotros nos pone en un continuo de que nuestra vida obviamente está siendo analizada por el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante lo que hacemos en la tierra con vistas al futuro, ¿no es cierto? Con vistas al cielo. Y esto lo entrelazo muchísimo con las profecías que nos hablan de ese tiempo a futuro. Pero bueno, creo que sería un repaso mucho más largo si andaríamos en todos estos temas. Sí, cerramos con esto. Les cuento una intimidad. Cuando empecé el secundario, allí con mis 12 años, porque cumplía 13 en abril, primer año, todo el año me saqué 10 en todas las materias. Wow. Entonces, salvo una, solamente me saqué un 9 en ese primer año. Y cuando llegaba el momento de la entrega del boletín, yo lo anhelaba, porque era ir a casa con ese boletín impecable y lo esperaba. Yo creo que si uno estuviera en comunión diaria con Dios, uno anhela ese momento del juicio, donde uno recibe simplemente ese boletín que te califica como aprobado. No hay que tener 10, ¿no? Pero uno se siente aprobado por la sangre de Cristo. O sea, hablar de juicio investigador es hablar de un momento feliz para aquellos que confiamos plenamente en Dios. Estimado Leo, estimado Ezequiel, gracias por la compañía. Que tengas un lindo fin de semana. ¿Te quedó algo para remarcar, Ezequiel? Simplemente quiero volver a remarcar el texto que habíamos leído al principio, que lo que Jesús nos dice es que nos los va a decir ahora para que cuando suceda, como vos decías, para el juicio, y si estás viendo este video y ya leíste Apocalipsis y vos has estudiado algo de Daniel y Apocalipsis, que no está escrito para generar temor, está escrito para generar esperanza en sus hijos, en los hijos de Dios que creen y se entregan, que lo buscan. El propósito es generar fe en nosotros, que estemos listos para cuando el Señor venga, gozosos para encontrarnos con Él. Gracias, Ezequiel. Buen fin de semana. Leo, muchas gracias. Buen fin de semana y la semana que viene nos vemos. Que tengan una buena semana. A ustedes que están del otro lado, muchas gracias. A compartir este video para que seamos más en esta linda comunidad, que disfrutemos de la guía del estudio de la palabra de Dios. La semana que viene nos volvemos a encontrar para ya hablar de cómo abordar pasajes difíciles que tiene la Biblia. Que Dios los bendiga. Nos vemos en 7 días.